Digo esto más allá de algunos comentarios que hizo Calu Rivero. Ya hace un tiempo que se viene hablando, la misma Calu Rivero, hace unos meses, mencionaba un hongo, que yo ni me acuerdo el nombre, ahí está. Psilocibina, hongos mágicos. Y empezó como a, no digo ponerse de moda, pero empezabas a escuchar que más gente hablaba de esto, de los hongos mágicos. Y lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, a ver, primero, ¿qué tan legal son? Segundo, ¿qué tan sanos o perjudiciales son? Exacto. Porque son alucinógenos, entonces... Así que nos vamos a hablar con el doctor Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué es Un gusto, esto de un hongo, este hongo comestible? Digo, ¿lo puede plantar cualquiera? ¿Qué es? ¿Qué tiene? A ver, hay hongos que son de la familia, incluso algunos se los conoce como cucumelos, que tienen básicamente dos componentes, que son la psilocina y la psilocibina. Estos dos componentes son componentes que producen alteraciones y distorsiones de la realidad, son hongos alucinógenos. Y que, como toda sustancia que produce alteración del estado de conciencia y de esta manera que produce visiones que no existen o sonidos que no existen, en muchos casos lo que generan es esta cosa de magia, ¿no? Y por eso se han usado con fines religiosos, con fines alucinatorios, de viajes o de incluso de sanación a lo largo de la historia. Los chamanes, por ejemplo, en Centroamérica utilizan mucho este tipo de hongos para provocar este tipo de alteraciones. Pero uno debe siempre aclarar, por lo menos desde la medicina alopática, de la medicina que yo hago y que yo conozco, que son hongos que ponen en riesgo la salud de la persona, claramente porque distorsionan la realidad de la persona. Ahora, doctor, con respecto a los dichos, bueno, Calu Rivero hablaba sobre el ego, la depresión. Digo, ¿uno puede utilizar este tipo de hongos para curar depresión? No, definitivamente la depresión es un cuadro psiquiátrico complejo que requiere de medicina basada en evidencia para tratar. Y por eso tenemos una batería de antidepresivos muy, muy importantes y que además, como todo antidepresivo, tampoco es inocuo. Mire, los medicamentos mejoran mucho la calidad de vida, pero nunca deben tomarse fuera de la prescripción precisa, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, efectos adversos, además del efecto benéfico para el que han sido producidos, y siempre se está tratando de buscar un nuevo medicamento que disminuya esos efectos. Por lo tanto, este otro tipo de alternativas para pretender curar o mejorar o aliviar una dolencia, que no tienen un estudio concreto basado en evidencia real, bueno, tienen mucho riesgo, ¿no? Ahora, pero ¿hay legislación sobre esto? Digo, está prohibida la comercialización, en teoría. Ahora, yo los puedo plantar, los puedo tener en mi casa. Mire, este tipo de sustancias figuran dentro del listado de sustancias prohibidas, claramente. Ahora, usted si tiene en su casa una planta, la planta no está prohibida, es como el floripondio, no están prohibidos. Tienen principios activos que pueden producir este tipo de alteraciones y que están enlistados como sustancias prohibidas, pero la planta en sí no está prohibida. Y cuando en algunos casos se ha prohibido, como por ejemplo lo ha sido con el tema de la marihuana, bueno, tuvimos un fallo muy concreto de la Corte Suprema, que fue el fallo Arriola, que claramente demostró que la gente puede, amparado en el artículo 19, si no incita al consumo, si no afecta a menores, no afecta a terceros, puede tener en su casa lo que quiera. Doctor, ¿cuál es la consecuencia de consumir estos hongos y qué pasa si consumo de más? Mire, como toda sustancia tiene una sustancia, un nivel tóxico y una dosis letal. Por lo tanto, una concentración muy elevada puede provocar un cuadro de toxicidad grave, incluso extremo fatal. Ahora, todas aquellas sustancias que alteran el estado de conciencia pueden poner, incluso en bajas cantidades, donde desde el punto de vista clínico no pone en riesgo a la persona. Es decir, por ahí con una baja concentración la persona no va a tener un cuadro cardíaco grave, no va a tener un cuadro cardiovascular grave que lo ponga en riesgo a la vida. Pero el problema que tienen, que como distorsiona la realidad, muchas veces la gente comete, por ejemplo, suicidios, es decir,
intentos de autoeliminación que no pretendían hacer simplemente porque estar bajo el efecto de un alucinógeno y no saber lo que hace, termina con la vida de él, ¿no? Bueno, básicamente es un disparate entonces consumir esto. Mire, perder el estado de conciencia, no saber quién uno es o no, o perder el control total. Fíjese que en algunos grupos lo que suelen hacer cuando lo van a consumir es que algunos no consumen para cuidar a aquellos que consumen, ¿no? Entonces, son prácticas recreativas con un alto riesgo. Y dentro de lo que, bueno, usted está en el área de toxicología, ¿se está viendo una mayor cantidad de pacientes con con efectos, es decir, de haber consumido esta clase de hongos, o no, no se está viendo? La sensación es que se habla más, por lo menos. Se habla más, no hemos tenido, es decir, hemos visto y marcado, mire, yo tengo 31 años en el servicio de toxicología y hemos ido detectando un aumento. No es que ha habido en este momento un gran incremento, pero hemos tenido casos sistemáticamente a lo largo de estos 30 años y cada vez con mayor frecuencia, pero no es una cifra que nos alarme en el hospital. Nos sigue preocupando más el alcohol, el consumo de psicofármacos, el consumo de estimulantes sintéticas que de este tipo de sustancias recreativas. Hoy lo último que le pregunto, doctor, y lo dejo seguir trabajando. Hoy, si usted tiene que mencionar así una suerte, recién lo dijo, pero una suerte de ranking de productos que esté viendo con mayor consumo, ¿cuál es el primero de ellos? Lejos y por lejos el alcohol. Con edades cada vez más chicos, tenemos chicos que comienzan con el consumo de alcohol en forma abusiva a los 13 años, con lo que sigue siendo el principal problema que tenemos, porque es la sustancia que genera, por la cantidad y la masividad de su consumo, es lo que más genera morbilidad, es decir, más cantidad de enfermedad, más consecuencias, no solo por el alcohol, sino por el estado alterado de la conciencia. El alcohol puede provocar daños por sí mismo, pero lleva a la pérdida de conciencia, accidentes, a muertes de terceros por accidentes. La gente sigue conduciendo vehículos bajo el efecto del alcohol, la gente sigue teniendo accidentes bajo el efecto del alcohol, con lo que sigue siendo la sustancia de mayor gravedad y con mayor consecuencia.